¿Qué tan relevante, Obed, será el cargo de Lázaro Cárdenas? A ver, en esta primera parte que usted acaba de escuchar, hay algunos datos de cuál será su responsabilidad. ¿Te parece si escuchamos, Obed, Claro. qué es lo que dice también Lázaro Cárdenas Batel, para a partir de ahí también tener un poco más de claridad qué relevancia tendrá en el gobierno de Claudia Sheinbaum, particularmente pues en una oficina que estará al lado del despacho presidencial? Escuchemos. Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de oficina de la presidencia. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país. No solo para las mujeres y no solo para la política. Ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra presidenta. Una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México, a quien tengo la fortuna de conocer hace mucho tiempo y con quien he coincidido en la lucha política desde hace ya 36 o 37 años. Cuando ella era, además de muy joven, parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática. Me honra participar en el equipo de la doctora Sheinbaum, seguro que habrá de estar a la altura de la gran responsabilidad que le corresponde. No tengo duda que el próximo gobierno será congruente con la trayectoria de Claudia Sheinbaum y con las causas que ella ha impulsado y defendido a lo largo de su vida. En la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo, en las labores de gobierno en la Ciudad de México, un México para todas y todos, plural y democrático, seguro, soberano, próspero y justo. Con todos habremos de mantener siempre coordinación y diálogo, efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país. Cárdenas Batel también fue cuestionado, Álvaro, sobre por qué dejó el cargo de coordinador asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual ocupó desde que inició el gobierno hasta marzo de 2023. De hecho, él deja el cargo en marzo de 2023, casi unas semanas después de que se da esta polémica entre el presidente López Obrador y el padre de Lázaro Cárdenas Batel, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sobre que él es uno de los que suscribe este documento de México colectivo en el cual denostan el gobierno de López Obrador, y el López Obrador se molesta un poco con el ingeniero y se dan, no sé si recuerdes, estas declaraciones cruzadas. Semanas después se separa de su cargo Lázaro Cárdenas Batel para sumarse a un proyecto de la CELAC, ¿no? Fue el episodio aquel en el que, en 2023, en el que Dante Delgado organiza a un grupo de políticos, entre ellos Francisco Labastida Ochoa, el derrotado candidato presidencial del PRI en el año 2000, y el propio Lázaro Cárdenas, que lanzan críticas al gobierno de López Obrador. Y López Obrador dice, a ver, aquí no hay medias tintas. Hay que definirse. Hay que definirse. Eso genera que Cuauhtémoc Cárdenas tome distancia de ese grupo. Envió una carta, de hecho. Pero su hijo Lázaro, el mismo Lázaro que hoy reaparece, renuncia a la coordinación de asesores de la presidencia
de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, sobre esto mismo se le cuestiona. ¿Y por qué se le cuestiona apenas hasta ahora? Porque hasta hoy se pudo conocer su versión sobre los hechos y esto fue lo que dijo. ¿Qué lo convenció ahora a regresar con la futura presidenta? No, a ver, yo nunca me he ido, simplemente cumplí un ciclo en la posición que ocupaba como coordinador de asesores. Se abrió una oportunidad que yo en lo personal consideré muy interesante de participar como asesor de la presidencia de CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es una instancia muy importante, es el foro donde estamos todos los países de América Latina y el Caribe reunidos, es el foro específico de América Latina y el Caribe que creo que es muy importante fortalecer. Me invitó el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, que ocupaba la presidencia pro tempore, un amigo también de muchos años. Decidí aceptar, estuve trabajando en la CELAC con el primer ministro González alrededor de un año, lo que duró su presidencia pro tempore, y nada, pero yo nunca me he cambiado de trinchera, ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo. Bueno, es interesante conocer la versión de él sobre su salida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto que le recordamos a usted, Obed y yo, de aquel episodio con su padre y Andrés Manuel López Obrador. Hoy también da un dato del origen de la relación de Claudia Sheinbaum con Lázaro Cárdenas. Sí, Claudia Sheinbaum y Lázaro Cárdenas naturalmente participaron en el movimiento de 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue por primera vez candidato a la presidencia. Pero la relación venía de antes, del movimiento estudiantil en la UNAM en 1986-87, del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, que concitó el respaldo de otras instituciones educativas en aquel momento, particularmente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Dónde estudié? ¿Por qué la menciono? Porque allí estudiaba Lázaro Cárdenas Batel, estudió etnología. Así es. Y Lázaro Cárdenas Batel estudió la carrera de etnología del 83 al 87 y le tocó a él, siendo estudiante de esta carrera, también apoyar al movimiento estudiantil del CEU en la UNAM, cuando Claudia Sheinbaum estudiaba la carrera de ciencias en la UNAM. Entonces, de ahí viene la relación. Luego, evidentemente, se fortalece a partir de que de la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Digamos, ahí se encuentra el germen de la relación que se va fortaleciendo. Y ahora, pues sí, se reactiva la oficina de la Presidencia de la República. ¿Para qué, Obed? Porque hay... Es una gran pregunta, Álvaro, porque al parecer, por lo que los mensajes que mandan, al menos pareciera hay una interlocución en términos políticos, es decir, uno puede verse como una posición política por lo que hablan, aunque lo hablábamos hace rato, orgánicamente la oficina es más bien un brazo ahí del presidente de la República para determinadas cuestiones, ¿no? Dice, su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con otros sectores. O sea, yo lo entiendo en la primera parte. Ayudar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en los temas estratégicos del gobierno. Eso es, digamos, hasta cierto punto natural, porque el presidente descarga trabajo, digamos, en colaboradores. Y ahora, con la oficina de la presidencia, me parece normal. Lo que no me parece normal, no lo debo decir así,
no normal. Lo que a mí me llama la atención es que al mismo tiempo tenga relaciones con distintos sectores. ¿Qué sectores? Y más tarde se detalla un poquito más. Exactamente. Es decir, va a tener interlocución política a nombre de la presidencia, de la presidenta de México, con organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones empresariales, aun cuando Altagracia Gómez va a tener esa responsabilidad, con partidos políticos, con sectores eclesiásticos, porque si eso es así, entonces la oficina de la presidencia de Claudia Sheinbaum va a ser un contrapeso a la Secretaría de Gobernación. Exactamente. Sí, pues lo que te comentaba ahorita es, por lo que dan a entender, la primera parte es está inherente al cargo, ¿no? Esto de las prioridades dentro del gobierno. Y hasta otra parte de abrirse al diálogo y demás, esa es una función que tendrá que desempeñar desde que asuma el cargo el 1 de octubre la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Dice Lázaro Cárdenas Batel en su mensaje, con todos habremos de mantener siempre coordinación y diálogo, efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos, y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país. Nada más que corresponde a la Secretaría de Gobernación hacer eso. Precisamente. A ver, no es una opinión mía. Eso es lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y es importante citar el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues para que quede claro qué facultades tiene la Secretaría de Gobernación. Y dice el artículo 27, a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir la política interior que compete al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia. Ahí está el tema. Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral, facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Eso dice el primer párrafo. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice sobre las facultades de la Secretaría de Gobernación: coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y, por acuerdo de éste, convocar a las reuniones de gabinete, acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento y requerir a los mismos los informes correspondientes. Tercer párrafo de este mismo artículo. Corresponde a la Secretaría de Gobernación conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales,
así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la secretaría o dependencia respectiva. Y hay, por supuesto, más facultades que tiene la Secretaría de Gobernación, pero me detengo en estas que, digamos, tienen que ver pues con parte de lo que dijo que debe atender Lázaro Cárdenas Batel a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República. Como mencionas, sin duda ahí tendrán que delimitar o salir en algún momento a establecer cuáles son esas funciones que va a tener que desempeñar, porque de entrada chocan y puede generar ahí, como dices, un contrapeso en una Secretaría de Gobernación que hay que decirlo, que ha venido cada vez disminuyéndose a comparación de lo que llegó a ser en los gobiernos priistas sobre todo. Y también recordar algo que platicamos hace rato, Álvaro, la Oficina de la Presidencia históricamente también tiene un juego político muy relevante dentro de la Administración Pública Federal. Sí, por eso es importante poner énfasis no solamente en el titular de la Oficina de la Presidencia, sino en la Oficina de la Presidencia misma.